La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Veritas en el Cusco, Radio San Martín en Arequipa, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Esta es la red Sodonco. Hay otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión y también canales de televisión. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Cerro de Pasco, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y también desde hoy día Fuego TV nos pone en sus pantallas para que más personas puedan ver este programa. AM Tagua nos pone en podcast y nos puede escuchar en cualquier parte del mundo a la hora que usted desee. Además, tenemos la transmisión en vivo. En este momento usted nos está viendo por la plataforma de Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web. No se olvide de nuestra página web que es www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 23 de febrero del año 2022 y vamos a conectarnos en breves instantes con Rosa María, que hoy día, como es de conocimiento público, el presidente de la República desde hace 2 días tiene serísimos problemas con la prensa. Primero la califica la prensa como un chiste y después, el día de ayer, como le incomodó las críticas que han surgido en base a esta expresión del señor presidente de la República, ayer el presidente mandó acercar a los periodistas para que no tengan la posibilidad de acercarse a él. Y esto de verdad que es muy preocupante. Eso es por un lado, y por otro lado también, anoche nos enteramos que el colega Enrique Chávez, que conducía el programa Cara a Cara, era un programa muy bueno, político, independiente, lo han despedido. Aunque algunas personas dicen, no lo han despedido, no le han renovado el contrato. Es una forma elegante, ¿no? Es como decir, no se cayó, se desplomó. Entonces, estamos en esa situación. Es por eso que hay mucha preocupación, ¿no? Y esto es una constante, no solamente en el presidente de la República, sino hemos visto también en el primer vicepresidente, en el señor presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y también hemos visto en el otro grupo, que es el grupo de la señora Alba, también un comportamiento con la prensa nada adecuado. Y para coronar todo esto, ayer apareció el grupo de la Resistencia, también agrediendo a los periodistas. Esta vez le tocó al colega Jaime Chincha, a quien le expresamos nuestra solidaridad desde este pequeño y humilde programa. Y fueron a gritarle a su casa y fueron a gritarle también al medio de comunicación. Bueno, acá hay un problema grave, ¿no? Todos los de la Resistencia están identificados
No entendemos por qué la fiscalía, por qué la policía no actúa ya, teniendo a todas estas personas identificadas. Y esto no es de ahora. También lo han hecho en nuestros compañeros de la República, también lo han hecho en la presentación de libros. O sea, ya es una constante que por unos meses habían desaparecido, pero ayer volvieron a reaparecer. Como ven, muchos problemas con la prensa, muchos problemas con la libertad de expresión, y eso es una gran preocupación que tenemos. Por eso hoy día vamos a conversar dentro de un momento con el decano del Colegio de Periodistas del Perú, que va a estar en comunicación con nosotros, porque hay que hacer algo, y sobre todo no es por los periodistas, esto algunas personas no lo entienden, sino es por el derecho de la ciudadanía de estar informados, y eso es lo principal. Así es que eso es lo que es la preocupación, ¿no? La, el derecho a estar informados es algo que, que todos tenemos que tener, y con estas actitudes lamentablemente se está atropellando el derecho de usted, señora, de usted, señor, de estar bien informados. Bien, voy a saludar a Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy preocupados por lo que está pasando con la prensa de ambos lados. Rosa María, el ataque es muy fuerte. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Hoy día vamos a dedicar el programa a esto, a la libertad de expresión y a la importancia que esto tiene para que usted esté correctamente informado. Mil disculpas por la demora en entrar. Tenía un problema técnico, pero ha sido resuelto. Ahora, vamos con las menciones correspondientes a las personas que auspician este programa, que no son muchas, pero son, y estamos muy agradecidos con ellas. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cursos y talleres PUC. Pontificia Universidad Católica del Perú en www.puc.edu.pe. Formación continua. Ofrece cursos de capacitación en Excel avanzado. Diseño y desarrollo de macros martes y jueves. Inicio del 31 de marzo al 28 de abril del año 2022. Y vamos ahora con la familia Dominica. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima en Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad de salud al precio al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José de Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión
para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. ASB, Estudio Contable y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales por más de 50 años de experiencia, brindando servicios de contabilidad, auditoría, tributación laboral, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable de Auditoría son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, servicio de auditoría financiera y tributaria, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Muy bien, hasta aquí las personas y entidades que nos acompañan, como siempre, día a día, y usted también nos puede ayudar acercando su teléfono ahí al QR, lo capta, y a través de cualquier aplicación bancaria nos puede donar lo que usted desea. Muy bien, y vamos a hablar de varias cosas, Abel, de prensa y poder, por supuesto, pero también de colaboración eficaz, porque el asunto está comenzando a crecer. Lo que era una iniciativa de la congresista Gladys Echaíz, un proyecto de ley debatido en la Comisión de Justicia, pues ya está aprobado y nos dicen listo para entrar al Pleno a toda velocidad en esta legislatura. Lo curioso de este proyecto, y lo que hay que levantar las cejas siempre que ocurre, es que la Comisión de Justicia ha aprobado esta iniciativa por unanimidad. Y cuando, digamos, Hernando Guerra García y Vladimir Cerrón están de acuerdo en algo, bueno, hay que estar todos preocupados. Porque eso no funciona normalmente así. ¿Qué cosa es la colaboración eficaz? Ustedes se han familiarizado mucho con el término en los últimos 20 años, pero es una institución más o menos nueva para el Perú. Para otras latitudes muy antiguo. Les explico. En el sistema anglosajón, que no es el nuestro, en el sistema de derecho anglosajón, en el sistema penal anglosajón, la fiscalía, y eso es lo que ustedes normalmente ven en programas de televisión, la fiscalía puede hacer un trato con los imputados y negociar su condena a cambio de información, ¿no es cierto? A cambio de la entrega de pruebas que incriminen a otros procesados. Esa es una tradición muy antigua en el derecho anglosajón. La delación, es decir, acusar al otro, se premia. ¿Y los fiscales por qué lo hacen? Por una razón de economía procesal, es decir, a esta persona de repente le consigo en un juicio más o menos largo que lo condenen a 4 años, pero de repente él tiene información muy valiosa para condenar a otro por 30. Entonces yo negocio, lo condenan, por supuesto, pero con una prisión suspendida y a cambio él me da la información que yo necesito. Entonces, este tipo de negociación es muy común en el derecho anglosajón y repito, ustedes los han visto en todas las películas norteamericanas que han visto sobre procesos penales, que no se parece en nada al proceso penal peruano. Y eso es una de las cosas más divertidas. Cuando uno entra a estudiar derecho, uno cree que es como en las películas. Bueno, no es como en las películas. Nuestro sistema, que es romano-germano, es diferente. ¿Qué pasa? Que el sistema anglosajón ha probado ser mucho más eficaz en la persecución del delito. En temas, además, donde la información a la que puede acceder un fiscal, por más acucioso que sea, es mínima, porque se trata de organizaciones criminales donde reina la ley del silencio, donde al que habla lo matan. Entonces, ¿cómo haces para obtener información de ese grupo que no te quiere dar información? Dándoles un incentivo. En los Estados Unidos, por ejemplo, los testigos no solamente son protegidos en el sentido de ser colaboradores en un proceso, pueden incluso entrar a un programa de testigos protegidos donde su identidad cambia y los cambian de locación y de nombre para que no los encuentren, ¿quiénes? Los miembros de su banda, para que no los maten.
Nosotros no hemos llegado a tanto en el Perú, pero sí hemos tomado de desarrollos italianos, sobre todo, esta idea de que sirve más a la justicia que un delincuente, porque todos son delincuentes, ¿ah? O sea, todos los que colaboran, un colaborador eficaz es un delincuente, partamos de ahí. Que todos los que colaboran, ¿no es cierto?, contribuyen, sirven mejor a la justicia, porque finalmente se conoce el delito y se condena a los cabecillas. El Perú adopta estas normas justamente para la investigación del caso Fujimori Montesinos, que involucra a más de 1000 personas, donde hay muchísimas colaboradores eficaces y probablemente la estrella fue Matilde Pinche Pinche. En ese momento el Perú no admitía la colaboración eficaz del cabecilla. Ahora sí lo admite. Entonces, el último que habla pierde, porque ese ya no sirve para nada. Lo que tiene que decir ya lo sabemos. La información proporcional tiene que ser útil, oportuna. O sea, no puede ser que ya están a punto de sentenciarme y ahí decido yo ser colaborador eficaz. Así no funciona. Entonces, hay un conjunto de reglas. ¿Perfectible? Probablemente sí. Pero resulta que la señora Gladys Echaíz, que ha sido fiscal de la Nación, ojo, que conoce perfectamente bien el caso Fujimori Montesinos. Ella renuncia a la fiscalía recién en 2014. Muy bien. Ella decide modificar dos aspectos sustanciales. No son los únicos, pero sustanciales en materia de colaboración eficaz. Uno es el plazo y el otro es la difusión. Es decir, acorta los plazos de tal manera que hace inviable una colaboración eficaz. Y así lo han dicho, no yo, que no sé nada, sino el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Es decir, las tres partes interesadísimas en que este proceso tenga un buen fin. Por supuesto que hay separación de poderes para balancear el poder que tienen los jueces y fiscales y se balancea con la ley. En eso estamos de acuerdo. Y es verdad que nadie puede ser procesado eternamente, como lo ha dicho la señora Chaís. En eso estoy yo de acuerdo más que nadie. A mí me parece absurdo que una persona la investiguen 9 años y la lleven a proceso hoy. Ese es el caso de Yantumal. Por algo que ni siquiera es delito, o nadie está muy seguro de que sea delito, por ponerlo de alguna manera. Pero eso no quiere decir que tú ataques directamente el corazón de una institución que sí te permite lograr un resultado. Y sí ha permitido lograr resultados. Hay alguna gente que dice que no afecta los procesos de Lavallato. Sí, no. O sea, a ver, la colaboración eficaz de Odebrecht como empresa y de sus funcionarios de manera individual, Barata, Marcelo Odebrecht, etcétera, eso ya está oleado y sacramentado con una sentencia. La colaboración eficaz de los Graña, oleada y sacramentada, ¿ok? Hay 17 colaboraciones eficaces ya con sentencia. ¿Qué implica esa sentencia? Reconocer culpabilidad y pagar una reparación civil, ¿no es cierto? Y asumir que se te va a sentenciar con una pena baja, pero se te va a sentenciar con una pena suspendida. ¿Por qué eres delincuente? Pues porque eres culpable, ¿ok? Hay 17, pero hay como, según la Procuraduría, estaba leyendo hoy día en El Comercio, hay más de 90 en espera que no se han tramitado. En efecto, debería haber un incentivo para que los fiscales trabajen más rápido, pero el incentivo no está en destruir el corazón del proceso, ¿no es cierto? Porque el colaborador eficaz lo que aporta es prueba, ¿ok? El incentivo está en reducir los plazos de la investigación preliminar y la investigación preparatoria. Hoy por hoy, la investigación preliminar dura para procesos complejos 3 años y la preparatoria 6. Entonces, en un proceso complejo, y se declara complejo cuando hay pluralidad de agentes, o sea, 3 ya es complejo, en ese caso son 6 años de investigación. Luego pasas al control de acusación que puede demorar 2 años, van 8.
Y recién ahí llegas a juicio oral. Y el juicio oral puede durar 1 año o 2. Y a los 10 años tienes una sentencia en un caso penal. ¿Dónde está el problema? ¿Está en los plazos de la colaboración eficaz? ¿En serio? ¿Ahí están los problemas? No. Están en los plazos de la investigación preliminar y preparatoria. Si a la señora Gladys Echaíz le preocupa, que los reduzca a la mitad y que contraten más fiscales para que puedan hacer el trabajo. Hay expedientes que pasan meses y no se mueven. Meses. 1 año. Casos emblemáticos. El caso de ayer recordábamos, de Iván Tumala y Nadine Heredia. Los 10 meses que estuvieron en la cárcel, no hubo una sola diligencia. No se hizo nada. O sea, te meto a la cárcel para, ¿no? Acopiar prueba, para que no perturbes la actividad probatoria, y tú no haces nada como fiscal. Nada de nada. ¿Dónde está el problema? Está en la fiscalía, por supuesto. Entonces, si quieren cambiar plazos, hay que cambiar los plazos de la investigación preliminar y preparatoria. Y la otra es que una persona que tiene prisión preventiva no puede tener un expediente inmóvil, porque ahí se ve la voluntad de la fiscalía de adelantar condena. Y eso está prohibido. O sea, hay asuntos mucho más serios en el proceso penal que merecen la atención, que pueden merecer la atención del Congreso, pero no debilitar una institución como la colaboración eficaz. A tal punto que hoy tenemos, miren, en primera plana en la República, fiscal pide al Poder Judicial adelantar juicio oral a Keiko en caso Odebrecht. ¿Por qué? Ante intento del Congreso de cambiar la ley de colaboración eficaz para favorecerla. ¿Por qué? Porque José Domingo Pérez requiere nuevas declaraciones de Odebrecht y Jorge Barata en la etapa de juzgamiento. Entonces, esto es lo que está generando. Ahora, me alegro mucho que el fiscal quiera adelantar el proceso, ¿no? Por fin. Por fin. Pero hay otros casos. El caso de Kuczynski, por ejemplo. El caso de Susana Villarán. ¿Cuándo la van a juzgar? ¿Para cuándo? Para cuando estén muertos, porque todos son personas mayores. Van a esperar que se mueran primero y ya, bueno, ya se murieron, pues ya está. Los tuvimos, ¿no?, acosados judicialmente hasta que se murieron. ¿Qué sistema de justicia es ese? Ese es el punto. Pero claro, eso tampoco conviene a los investigados. No vaya a ser que los encuentren culpables, pues. ¿No? No les conviene a los investigados tampoco. Sus abogados les dicen dilatemos, 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 dilatemos hasta que todo prescriba. Y así vamos. Si el sistema de justicia tiene problemas serios en la administración de justicia, es porque no la administra de una manera oportuna. Y eso me permite pasar al siguiente tema, el tema de la prensa. Ayer le escribí a Carlos Rivera preocupada por el ataque a la casa de Jaime Chincha, por este grupúsculo que se hace llamar La Resistencia, que Gustavo Gorriti rebautizó como La Pestilencia. No es un solo grupo, hay que decirlo, son varios, son minicélulas, ¿ok? Pero llamémoslo La Pestilencia como un nombre general, cuyo modo de actuar es muy violento. Van a la casa de alguien, insultan, no les importa si esa persona vive ahí o no. Hay varios casos en que la persona supuestamente atacada no vivía ahí. Primero fueron a medios de comunicación, yo los he visto en La República antes de la pandemia. Y los he visto en IDL antes de la pandemia. Y han perseguido a la gente de IDL de manera brutal, sistemática, con mensajes antisemitas, una cosa espantosa, que está prohibida por la ley, ¿eh? Ojo, pero para ellos no hay ley. Son intocables. Intocables. Ayer han ido a protestar a la casa de Zoraida Ábalos y a la casa de Jaime Chincha, que coloca a ambos, si es que cabía alguna duda en el caso de Zoraida Ábalos, en el lado de los buenos, en la galería de las personas honorables. Si te atacan la pestilencia, eres una persona honorable. Punto. Se acabó. Listo. Es el mejor juicio que hay. Atacaron al jefe de la OMPE, atacaron al jefe del Jurado Nacional de Elecciones y a los
vocales del Jurado Nacional de Elecciones, ahí mezclados con otros intereses de Keiko Fujimori. Ojo, estos grupos son tributarios, ¿ah? Muy tributarios de López Aliaga y Fuerza Popular. López Aliaga llevó a uno de sus líderes como candidato. Y hay videos de Rosa Bartra cantándoles loas a este señor alias Maelo, del cual vamos a hablar en un instante. Son tributarios de grupos de extrema derecha. Ahí están, ahí se ubican. Ese es el tipo de gente de la que estamos hablando. Los grupos de extrema derecha no hacen ellos este trabajo sucio, sino que lo encargan a estos grupúsculos. Les digo, si había alguna duda sobre la conducta de Zoraida Ábalos, ayer quedó despejada. Si te mandan a la pestilencia es porque no hay nada contra ti, es porque eres una persona honorable. ¿A quiénes han fastidiado? Al expresidente Sagasti en la presentación de un libro. Ah, los libros los odian, los odian. Es una cosa, cada presentación de libro que hay va esta gente loca. Va a insultar. Quemarían libros si fuera por ellos, ¿no? Se han reunido a beber dióxido de cloro en público. No estamos hablando de gente que esté bien de la cabeza, ¿no? Pero en fin, tributarios de las camisas pardas, completamente fascistas en sus formas. Otros cargan la cruz de Borgoña, no saben ni lo que es, ni lo que significa, pero ahí van. En fin, les contaba que le pregunté a Carlos Rivera, abogado del IDL, cómo van los procesos, porque ellos han llevado algunos procesos ya cansados, ¿no? Primero, querellaron a Juan José Muñico y lograron que lo condenen. Ya hay una condena contra alias Maelo. Está condenado por difamación contra IDL, contra Gustavo Ritti. Apelado. Apelado. Muy bien. También los han denunciado por acoso y discriminación. Eso está en investigación recién. La semana pasada ha declarado en ese proceso Gladys Tuesta y Carlos Rivera y falta de la declaración de Gustavo Ritti. También han presentado una denuncia ampliatoria en la investigación que el año pasado se inició por organización criminal. Ahí también ha participado Gustavo Ritti. Pero como me dice Carlos, todo avanza a paso de tortuga. Ah, ahí no hay velocidad. Ya le ganaron a este Maelo, un señor que se apellida Muñico, una sentencia por difamación. Ya está condenado por difamación. No le importa estar condenado, sigue gritando por las calles, le da lo mismo. Pero tenemos varias denuncias en trámite: acoso, discriminación, denuncia ampliatoria por organización criminal, y todo a velocidad de tortuga. Carlos Rivera también ha participado como abogado de Francisco Sagasti por los hechos del 17 de octubre, en el que lanzaron bombardas. Eso está en la Fiscalía de Surco y Barranco. Pero, claro, van dividiendo en distintas fiscalías. Lo que dice Carlos es que todos estos hechos deberían ser investigados por una sola fiscalía. La Policía Nacional los tiene absolutamente identificados, ¿eh? Porque estos normalmente son los gérmenes de grupos que pueden terminar en células terroristas. Porque es la misma metodología: crear zozobra sobre la población, con grupos con celulares minúsculos, pero dedicados a esto. A eso nos estamos enfrentando. A eso se está enfrentando el Perú. O sea, Jaime Chincha no está solo, tiene no solamente mi solidaridad, sino nuestro apoyo constante para poner en evidencia que el Perú está bajo ataque de grupos organizados, pequeños, mínimos, cuyo destino es amedrentar, generar acoso y zozobra sobre personas inocentes. Y cada vez que lo hacen, engrandecen a la persona que es su víctima. Eso es lo que no entienden. Usted podría tener dudas de el nombramiento de Zoraida Ábalos, ocurrido en el 2013, ¿eh? Ahora están investigando, la han denunciado constitucionalmente por un nombramiento del 2013 efectuado por un Consejo Nacional de la Magistratura que no es el que se defenestró en el Congreso en el 2018. Es otro, es un Consejo Nacional de Magistratura anterior.
Y según ahora su acusador, ella es amiga de Cavazza. Y este Cavazza dice que nunca, bueno, ella dice que nunca en su vida ha visto a Cavazza. No lo conoce. Entonces le han dicho que ella en realidad es madrina de una hija de María Zavala, que es miembro de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué tiene que ver eso con su nombramiento? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué quiere el fujimorismo? Y todos, también de la mano, de la manito, con Vladimir Cerrón. ¿Por qué quieren sacar al fiscal de la Nación? ¿Por qué? Porque es incómoda, pues. Es incómoda. ¿Y saben cuál es el problema para todos estos señores? ¿Por qué no hay una sola conversación de esta señora Zoraida Ábalos con Nostroza? Ni una sola grabación, ni con ningún hermanito. ¿Por qué? Por una cosa que cualquier abogado entiende que es obvia. El área de especialización de la fiscal Zoraida Ábalos es civil, no penal. Ella nunca ha visto casos penales. Nunca ha participado en la parte penal del Poder Judicial, que es donde mayor corrupción hay. No les digo que en la parte civil no la haya, pero donde más plata se juega es en la parte penal, porque finalmente te pagan por dejar en libertad a alguien. La libertad vale mucho, ¿no es cierto?, para cualquiera que esté a punto de perderla. Entonces ya no ve penal, no es penalista, su área es civil. Por eso que no tenía conversaciones con los hermanitos, pues, ni con ningún juez penal. No tenía nada que conversar, nada que negociar, nada que discutir. Hasta para eso son torpes. Piensen pues un poquito antes de armar un tingladito de estos y le mandan a la pestilencia. ¡Listo! Cualquier duda que usted pueda haber tenido sobre el Jurado Nacional de Elecciones o sobre la OMPE, quedaron las dos instituciones para mí absolutamente legitimadas el día que yo insultaba a la resistencia. Igual con Francisco Sagasti, con Daniel Olivares, con Johnny Lescano. Y yo he sido una víctima de ellos, involuntaria, tal vez accidental. La presentación del libro de Sergio Tejada, en la que Gustavo Gorriti y yo compartíamos la mesa con Sergio, también fue invadida por estos sujetos, a los que, como ustedes comprenderán, no les tengo el más mínimo miedo, ¿no? Que me vayan a buscar, encantadísima, a ver si me encuentran. Qué barbaridad. Pero no creo que me hagan el honor. No creo que me hagan el honor porque, claro, al final del día me regalarían una medalla. Y en este momento muchos políticos deben estar levantando la mano para decir que vengan por mí. Sería ideal. Me regalarían una medalla. A Jaime Chincha ayer lo han condecorado con la medalla más importante que un periodista pueda tener, que la pestilencia lo insulte. O sea, te ponen en otro nivel. Muy bien. Tenemos que irnos a la pausa. Acá les doy cuenta de todo lo que está pasando, pero nos tenemos que ir a la pausa porque está con nosotros hoy día el decano del Colegio de Periodistas del Perú. ¿Por qué? Porque así como tenemos de un lado acoso en la casa de Jaime Chincha, tenemos del otro lado al presidente de la República con una serie de conductas que no son aceptables en una democracia. De repente en una dictadura sí, en una autocracia, en un gobierno autoritario, tal vez, pero no en una democracia. La libertad de expresión existe como una libertad constitucional muy protegida, tremendamente protegida, porque hacemos balance al poder, a los poderes del Estado. No estamos dentro del Estado, estamos fuera del Estado. Lo miramos y representamos a la sociedad frente al poder. Por eso es una libertad extraordinaria. A mí no me han dado una libertad extraordinaria para entretener a la gente. Si de paso los entretengo, qué bueno. Me han dado una libertad extraordinaria para hacer un balance al poder. Yo entiendo el periodismo así. Entonces, claro, al poder no le va a gustar pues el periodismo, obviamente. A nadie le gusta que lo fiscalicen, que lo estén mirando mucho, ¿no?
Y el señor Castillo, el presidente de la República, espera, y lo ha dicho muchas veces en sus declaraciones, que lo traten bonito, que le hablen como a él le gusta, ¿no? Y se queja diciendo, además es increíble, ¿no? Que a los medios siempre les han pagado para que hagan eso y él no va a pagar. O sea, él cree que no lo tratan bonito porque no paga. Bueno, ahí tienen pues, ahí está la explicación moral. Ahí está la explicación moral. Pero vamos a la pausa y regresamos con el señor Ricardo Burgos Rojas, decano del Colegio de Periodistas del Perú, para hablar con él. Ellos han sacado varios comunicados ya protestando una y otra vez por lo que se considera pues un maltrato a la prensa. Vamos a la pausa, a ver, y regresamos. Así es, Rosa María, vamos a la pausa agradeciendo a ASB Estudios Contables y Auditoría SAC, que es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia, brindando servicios de contabilidad, auditoría, tributación laboral, entre otros. Contamos con una cartera de clientes de diversos grupos y actividades económicas como compañías industriales, comerciales, servicios, soluciones tecnológicas, exportadoras, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudios Contable y Auditoría son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, servicio de auditoría financiera y tributaria, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos, control interno. ASB Estudios Contables y Auditoría, más de 50 años de experiencia. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. En Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho nos escucha por Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Huanta Radio Continental, Onda Digital TV, y hoy damos la bienvenida a Fuego TV, también va a transmitir el programa, y a Tagua también nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y en vivo también en este momento por el Facebook de Santa Rosa, de Quillabamba, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, estamos en comunicación, como les anuncié, con el señor Ricardo Burgos, él es decano del Colegio de Periodistas del Perú, para hablar de estas agresiones que se están haciendo ya constantes contra la prensa en este gobierno. Gracias por estar con nosotros. Hola, Rosa María. Bueno, efectivamente escuchaba tus apreciaciones en torno a lo que significa la libertad de expresión y naturalmente no hay que ser periodista o comunicador para coincidir con esos fundamentos. La libertad de expresión es un derecho fundamental que no solamente rige para una sociedad determinada, sino para todas las sociedades que estamos enmarcadas dentro del sistema jurídico internacional. Por lo tanto, los estados tienen dos obligaciones respecto a ella. Primero, respetarla y, en segundo lugar, garantizarla. Vemos naturalmente con preocupación, y por eso el Colegio de Periodistas del Perú se encuentra en una suerte de vigilia democrática, porque sentimos que se está resquebrajando la libertad de expresión, y esta es una situación que no debe ser permitida por cuanto afecta a la sociedad el derecho de información. Una sociedad mal informada es una sociedad mediocre, una sociedad mal informada es la antesala a una dictadura, y eso no es lo que quiere el Colegio de Periodistas del Perú ni tampoco la sociedad. Hay que decir que la sociedad peruana y los periodistas peruanos han enfrentado este tipo de fenómenos en los últimos 100 años muchas veces. Es decir, Pedro Castillo en realidad llega tarde ya. Ha habido una evolución histórica, ¿no es cierto? Y hemos tenido periodos de censura absoluta, como en el gobierno militar, o periodos de censura a través del dinero, como con Montesinos. ¿Cómo hacer un balance correcto del estado de la libertad de prensa hoy en el Perú, en el contexto histórico? Bueno, yo creo que, para resumirlo en una línea, el actual estado de la libertad de expresión es preocupante. Es cierto, tenemos, por ejemplo, un background, tenemos ahí una historia. Nosotros, los que ya tenemos mucho tiempo trabajando
en esta apasionante carrera. Efectivamente, hemos vivido las duras experiencias del gobierno militar, las duras experiencias del gobierno de Alberto Fujimori, y naturalmente nos sentimos preocupados porque el presidente Pedro Castillo se viene a convertir en esta oportunidad en un nuevo autor de esta visión distorsionada de lo que es el periodismo. Yo creo que en estos momentos estamos asistiendo a una arremetida inusual en los últimos tiempos contra la prensa, la que se encuentra en medio de un fuego cruzado, que dicho sea de paso no solamente procede del gobierno, sino también de sectores recalcitrantes que van a las casas de los periodistas a protestar, a difamarlos, a vejarlos, también de parte del propio Congreso, que establece dictámenes para poder vulnerar la libertad de expresión. O sea, estamos en medio de un fuego cruzado, hay una escalada en este estado de tensión que es preocupante para nosotros. Como dice, no nos quiere nadie, señor Burgos, no nos quiere nadie porque no quiere, o sea, la verdad tiene ese problema, pues la verdad suele ser muy inconveniente y muy difícil de encontrar. Entonces, cuando exponemos verdades, bueno, los que se ven perjudicados por ellas, que son muchos, bueno, se confabulan de una manera u otra porque no quieren que éstas se expongan. Eso pasa en todas partes. Y pasa también en el Perú. Ahora, yo quería empezar por el tema de los medios. Cada vez que alguien dice los medios, yo me río porque, a ver, somos como un país plurinacional, bueno, los periodistas también. Somos muchos en muchas plataformas haciendo cosas muy diferentes, sirviendo a audiencias muy diferenciadas. ¿Cómo podemos ser los medios? Es decir, una unidad monolítica, si no lo somos. Bueno, yo creo que los medios de comunicación también tienen que hacer su propia autocrítica. El Colegio de Periodistas no solamente analiza, digamos, los problemas que experimenta el gobierno en esta manera tan atípica de pensar cuál debe ser la función o la misión de la prensa, sino que también los propios medios de comunicación no solamente se deben quedar en el acto de contrición. Al igual que el gobierno, al igual que el presidente, tiene que haber un propósito de enmienda. Y eso es lo que hasta ahora no vemos. Entonces, esta situación creo que la deberíamos trabajar a la limón o en simultáneo, instituciones gremiales como el Colegio, la Asociación Nacional de Periodistas, la Federación de Periodistas, el Consejo de la Prensa Peruana, la Sociedad de Radio y Televisión, IPIS y cuantas otras organizaciones existen en nuestro medio y que su misión fundamental es velar por la libertad de expresión. Claro, pero como le digo, no hay una agenda de los medios. No es que yo me siente en la mañana y llame a los directores de todos los medios y diga, oiga, ahora, ¿cómo reventamos a Pedro Castillo? O sea, no hay una conspiración mediática, por el amor de Dios. Sí, tenemos problemas de concentración, por supuesto, de autocensura también, de propietarios y propietarios, todo eso lo sabemos. Pero lo que yo quiero que quede claro para el público es que si a usted no le gusta mi programa, puede ir a ver al señor Burgos. Y si no le gusta al señor Burgos, puede ver a otro. Hay una enorme oferta, hay una pluralidad, ¿no es cierto? En radio, en televisión, no en prensa escrita, pero esa es otra historia, pero en radio, en televisión, en streaming. Entonces, si al señor presidente, ¿no es cierto?, no le gustan determinados contenidos, está en su derecho de que no le gusten. Pero eso no puede hacer que diga que todos somos un chiste, porque él sí generaliza, o que en su discurso nos diga a todos que recibimos plata del Estado y que ahora estamos muy molestos porque no nos dan. Porque esas son los planteamientos que hemos escuchado del presidente de la República. ¿Cómo responder frente a eso? Bueno, los medios de comunicación responden con la búsqueda de la verdad. La verdad es una sola y a eso nos debemos todos los periodistas y comunicadores. Naturalmente, en esta actitud del presidente, y no solamente del presidente, sino también del presidente del Consejo de Ministros y algunos otros ministros que ofician en estos momentos como voceros políticos, exhiben una gran intolerancia y en realidad no entienden cuál es la función y la misión del periodista. Ayer mismo, por ejemplo, el presidente pide una suerte de disculpas de la boca para afuera, en el sentido de que se ha herido una parte de la susceptibilidad de la prensa, pero no se trata de susceptibilidades, se trata de respetos. Respetos guardan respetos y así como los periodistas debemos respetar
al presidente por su alta investidura y a todas las autoridades, también las autoridades merecen otorgarnos el mismo respeto. Entonces, esta es una situación ambivalente que, como te decía al inicio de esta conversación, sentimos en el Colegio de Periodistas que está ingresando a un estado crítico, a una antesala, y por eso los mantenemos vigilantes. No queremos que se repitan escenarios anteriores, escenarios antiguos. Mira, el año pasado solamente se han protagonizado 254 atentados, acciones contra la libertad de prensa y expresión. Yo presumo que este año esta estadística va a ser mayor, y ahí tenemos ya el último caso, ayer en un barrio popular de Lima, cuando la Guardia Civil es utilizada, o la Policía Nacional es utilizada como una suerte de guardia pretoriana para evitar que los periodistas y comunicadores puedan acceder, digamos, a colocarse cerca del presidente para hacerle algunas preguntas sobre coyuntura y actualidad política. Eso no lo veíamos hace mucho tiempo. Entonces, eso... Ahora, hay que decir, señor Burgos, que el señor presidente no declaraba. Hasta que decidió cambiar su estrategia de comunicación, dio estas famosas entrevistas, le fue pésimo, pero ahí decidió declarar, sacarse el sombrero y acercarse a los medios. Entonces, cuando se acerca a los medios, no le gusta lo que le preguntan. Entonces, ahora pone una guardia para que nadie se le acerque. Es absurdo todo esto, pero digamos, no es el único, como usted ha dicho. El señor presidente del Consejo de Ministros, hace unos días, cuando le preguntaron sobre contrataciones, un caso de corrupción, que había sido ventilado en el programa dominical anterior, el día anterior, le preguntaron sobre el ministro Silva, que estaba ahí presente, y dijo que de ese tema no iba a hablar. Y que la señorita ha debido decirles a los periodistas, que fue lo más grave, ¿no?, sobre qué tenían que preguntar y sobre qué no tenían que preguntar. Y eso lo dice ahí, en conferencia de prensa. No, pues han debido decirles, ¿no? Como no les han dado la lección clarita antes de venir acá. ¿Qué les pasa? Es Mira, increíble. Espejo a lo que pasa en el mundo. Imagínate una conferencia del presidente Biden en la Casa Blanca, en la que les diga a los periodistas: eso no voy a hablar, pregúntenme esto, pregúntenme lo otro. Es una cosa inverosímil, ¿no? Por eso decía que el presidente no conoce o no quiere conocer, no entiende o no quiere entender cuál es la misión y la función de los periodistas y comunicadores. No es precisamente la de estar, digamos, haciendo una suerte de relaciones públicas de las acciones del gobierno. El periodismo tiene otra función, tiene otra finalidad. Y eso es lo que muchos voceros del gobierno, muchos ministros, sienten, que la prensa es un enemigo. La prensa no es enemigo de nadie, del presidente menos, porque es el presidente que nos representa a todos. Por lo tanto, en las instituciones gremiales lo que pedimos es garantías para que la libertad de expresión no se siga resquebrajando en nuestro país. Claro, porque hay una, digamos, una dependencia, si quieren, mutua. Nosotros necesitamos la primicia y ellos necesitan difundir sus ideas, sus acciones, su pensamiento, etc. Entonces sí, claro, hay una dependencia mutua. Pero esa dependencia mutua, como ustedes dicen, su comunicado está basada en el respeto. Yo no puedo ir a cubrir algo y que la primera reacción del presidente sea que estoy preguntando tonterías, que soy un chiste, que no me interesa lo que él hace. O sea, la confrontación personal con el reportero, ni siquiera con el medio, con el reportero. Es algo que pocas veces se vea. Bueno, hay una frase que sintetiza, digamos, lo que es el periodismo, ¿no? O el periodismo es libre o es una farsa. Entonces, obviamente, la libertad de expresión es un derecho fundamental, que tampoco no es un derecho ilimitado. Es un derecho que tiene límites, pero naturalmente una sociedad merece estar informada. Y el periodismo y la comunicación es la bisagra. Es este puente que une al poder político con la sociedad. ¿Quién pierde? Pierde la sociedad, pierde la población, pierde el gobierno, pierde el presidente, porque no construye opinión pública. No se puede construir opinión pública en base a un pensamiento único o un pensamiento oficial. Entonces, así es. Ahora, hay otros frentes, ¿no? Hemos escuchado a la señora presidenta del Congreso prácticamente amenazar a ATV para que no saquen una información que es pública sobre el maltrato que ella le dio a la alcaldesa de Ocoña. Y lo que dice en esa llamada telefónica es espantoso.
van a perder su canal. Yo conozco al hermano, a la esposa, al hijo. Entiendo que ustedes también han protestado, porque eso es inadmisible. O sea, no se le puede decir a un medio de comunicación, yo te voy a dar una primicia a cambio de que tú no saques esta noticia. Bueno, eso significa y nos hace recordar que las arbitrariedades o las metidas de pata no son exclusivas del gobierno, también del Poder Legislativo. Y naturalmente esta es una situación también anómala que no se puede, digamos, bajo la política del miedo. Eso me hace recordar una famosa carátula de Caretas allá hace muchos años, recorridos ya, cuando se rompe la puerta de Caretas, ingresa la policía y el titular dice, ay, mamita, tu cartola, una cosa de esta, ¿no? Entonces, creo que tanto los poderes del Estado como la prensa tenemos que buscar una manera de reconciliarnos. O sea, en realidad, los medios también de comunicación han perdido esa fina sintonía con la población. Es probable, por ejemplo, que esta entrevista que estamos teniendo y luego cuando la gente ingresa a las redes sociales a preguntar, haya mucha gente que más nos critique, que más avale o sienta que la libertad de expresión no es una cosa exclusiva de nosotros, sino es de la sociedad. Una sociedad sin de información es una sociedad condenada al fracaso. Es una Además, pues cuando se quejan, yo siempre pregunto, ¿y usted cómo se enteró de lo que está diciendo? Bueno, yo me he informado. ¿Dónde se ha informado? En un medio de comunicación, el que usted ha escogido. Usted no se hubiera enterado nunca de lo que está comentando si no fuera por nosotros, por alguno de nosotros. Entonces, ¿por qué la crítica si usted es una persona que se sirve del trabajo de los periodistas? Si no, no sabría todo lo que sabe. Mira, Eso Rosa es una María, cosa que normalmente no hacen el clic, ¿no? Ah, ¿esto cómo me enteré? Porque lo leí, pues, o porque lo vi, o porque lo escuché. ¿A dónde? En un medio de comunicación. Así fue. Sí, mira, yo interpreto que el gobierno, incluso el Congreso, no tiene una estrategia definida de comunicación. No. Tú ves, por ejemplo, a los periodistas y reporteros en Palacio cubriendo en la calle, ¿no? O sea, bajo las inclemencias del sol del verano, sentados en el piso, en bancos. Vas al Congreso y también ves lo mismo, congresistas que aparecen, digamos, bajo el ecrán del Congreso y con unas rejas y con un micrófono totalmente no personalizada las entrevistas. Entonces, todo eso conduce a tener una mala información. Toda esa situación es preocupante. Eso nos llama la atención y lamentablemente no vemos que haya una vocación de superar esos problemas. Entonces, la exhortación del colegio es a dar las facilidades también a la prensa para que pueda hacer tu trabajo sin cortapisas y sin impedimentos. Claro, o sea, ya la pandemia bajó, entendemos efectivamente que todos hemos sido... El hecho de que estemos haciendo esta entrevista por Zoom demuestra que los periodistas también los cuidamos y cuidamos la vida de nuestros compañeros, pero ya, como usted dice, tiene que haber una estrategia de comunicación un poquito más acorde con las circunstancias, ¿no? Ahora, hay otros temas también y no se escapa, hemos hablado del Ejecutivo, el Legislativo, pero no se escapa el Judicial. Acabamos de ver una condena a Christopher Acosta, este acoso a Pedro Salinas, es decir, hay desde el Poder Judicial, sobre todo en las primeras instancias, una conducta para impedir que la información llegue vía, ¿no es cierto?, el maltrato al periodista. Yo amedrento al periodista con una acción judicial y él ya no publica. Bueno, Christopher Acosta va a seguir publicando y Pedro Salinas también, porque están en Lima probablemente, porque tienen más apoyo, porque la solidaridad ha sido enorme con ellos, pero pienso en todo el Perú, en cuántos periodistas en ciudades muy pequeñas tienen que enfrentar al poder político y no pueden hacer nada porque les viene una aplanadora encima. Y el Poder Judicial no ayuda en nada en la defensa de la libertad de expresión. Bueno, y sin duda los nombres que tú has dado, de Pedro Salinas y Christopher Acosta, también sumamos a Víctor Alvarado del diario La Razón en Lima, que también se encuentra en un litigio por haber publicado información que ha sido totalmente cotejada y contrastada con sus fuentes, que corresponde a la verdad, pero que está siendo enjuiciado por este tema. Y lo mismo se replica al interior del país. Entonces,
la Administración de Justicia se convierte, digamos, en un arma vedada para poder, digamos, provocar primero la autocensura y luego la censura previa judicial, que es lo que percibimos que existe en este dictamen de la Comisión del Congreso. Y al respecto quería decirte, el Colegio de Periodistas le ha pedido a la doctora Gladys Echaíz, ex fiscal de la Nación, una cita para poder también explicar los puntos de vista del colegio, toda vez que este dictamen corresponde, digamos, a una visión unánime que tienen los congresistas de esa comisión en torno a lo que significa la colaboración eficaz. Y la colaboración eficaz, todo está muy bien, estaría muy bien que se mejore su aplicación, que se garantice su seguridad, la inviolabilidad de lo que se refiere a la identidad de la persona que se acoge a esa colaboración. Pero bajo ningún punto de vista debería abrir una puerta falsa para meter de contrabando la criminalización o el trabajo periodístico, ¿no? De lo que se trata es de meternos presos a todos los periodistas. Está clarísimo el dictamen. Van a tener que hacer una cárcel bonita. Yo propongo una cárcel mixta, ¿no? Porque eso de que me metan solo con las mujeres y a los hombres con los hombres me voy a aburrir a morir. Pero si van a hacer una cárcel para periodistas, por favor, una cárcel mixta donde podamos convivir alegremente y probablemente hacer buenas historias dentro de esa cárcel, ¿no? Podríamos hacer una radio de la cárcel, algo así. Pero de verdad, el objetivo es meter presos a todos los periodistas. Porque el que transmite o difunde esta información tiene, creo que mínimo 5 años de pena. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no quieren que se sepa quién está negociando una colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque eso implica que los imputados están más cerca de un fallo condenatorio. O sea, si yo le imputo una conducta ilícita a un presidente, pero nadie aporta una prueba, ese titular se quedará ahí. Pero si yo como periodista consigo el testimonio, ¿no es cierto?, de los colaboradores que están contando todo lo que ha pasado, esa acusación adquiere una contundencia enorme. Eso es lo que no quieren que se publique. Y lo que preocupa, María, lo que preocupa son las señales adversas, estas señales contradictorias. Hay que recordar que la corrupción le cuesta al Perú 23.000 millones de soles anuales. Esto significa el 3% del Producto Bruto Interno. No puede ser posible que medidas legislativas amparadas en el espíritu del legislador vayan más allá de lo que es el cauce legal y busquen la criminalización y la penalización del trabajo periodístico. Entonces, esta es una situación totalmente atípica y creo yo que va a merecer en el Pleno del Congreso una revisión más exhaustiva de esta medida. Yo, señor Burgos, lo dudo. Le explico por qué. Porque el dictamen ha sido aprobado por unanimidad. Es decir, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, un solo corazón. Claro, los dos están siendo procesados. Entonces, los dos están interesados en que esta figura desaparezca o sea impracticable. Y decirlo, todavía lo podemos hacer, felizmente, decirlo en un tiempo hasta podría ser riesgoso para un periodista. Ese es el problema, que no podamos hablar. Sin duda, pero yo pienso que la esperanza es lo último que se pierde, mi querida Rosa María, y espero realmente que el Congreso en su pleno, cuando aborde este tema, lo haga con la debida capacidad para poder, digamos, atender las observaciones que están haciendo los distintos gremios de la prensa, porque no se trata aquí también de allanar, digamos, lo que la justicia dice. La seguridad jurídica, sin duda, es un tema que no debe ni puede colisionar con la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pero la libertad de expresión es un derecho fundamental de la sociedad que hay que garantizarlo, y esa función no se está cumpliendo con este dictamen. En realidad, esperamos exhortamos al Congreso a que tengan un cambio de actitud y que analicen y que mediten con mayor conciencia los alcances de lo que podría ser una medida esta contra la libertad de expresión. Y creo que sería importante que
podamos, si es que esta norma se aprueba, pedir una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y si no somos amparados, ir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde vamos a ser amparados en nuestro derecho. Estoy convencida de eso por la jurisprudencia de la Corte. Sí, y porque finalmente el Perú está dentro de la Corte, el Perú está dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto sus fallos también lo alcanzan como entidad supranacional. Y por eso el Perú también ha perdido mucho de los procesos que tiene a cabo en ese tribunal porque justamente se hace tabla rasa de lo que viene a ser la ley o la interpretación de las normas. Así es, así que si intentan hacerlo, vamos a pelear. Va a demorar, por supuesto que demora muchísimo. Yo tengo un proceso de amparo contra la concentración de medios que ya tiene 8 años. No, vamos a cumplir 9. Ganamos, Ganamos, por si acaso, para lo que siempre preguntan, ganamos en primera instancia. Triunfo, maravilloso. ¿Qué hicieron los abogados del comercio? Mi amigo Enrique Yersi, que es un trome para eso, interpuso una apelación señalando que era nulo porque no habían notificado a uno de sus patrocinados que había muerto y había dejado herederos. ¿Qué hizo la Corte Superior? Nulo todo lo actuado, regresa a primera instancia. Contra fallos de sala plena, que dicen que eso está prohibido de hacerse, Y estamos de nuevo a foja cero. ¿Qué tal? Esa es la justicia del Perú. Por un tema, artículo 61 de la Constitución. Ganamos. Si a mí me sacan, ¿no es cierto?, de ese ámbito, de el ser rehén del Poder Judicial, pues somos rehenes del Poder Judicial, 7 años donde el juez Macedo nos dio la razón, pero 7 años para que nos dé la razón, en un fallo de puro derecho, no había nada enredado que discutir, no había que actuar pruebas. ¿Ya? Muy bien. Si a mí me sacan de ahí y me dejan irme a la Corte Interamericana, donde espero llegar muy pronto, la verdad, porque la Comisión Interamericana conoce este caso y conoce la triquiñuela que nos acaban de hacer. Yo espero llegar a la Corte Interamericana y le juro que lo gano, pero lo gano de todas maneras, sin duda. Igual es con esto. Si la señora Chaiz y sus amigos, porque ahora todos son hermanos ahí, se bajan la colaboración eficaz y nos prohíben publicar a los periodistas, nos vamos a la Corte Interamericana y lo ganamos, pero de todas maneras, porque lo que están haciendo es ilegal, inconstitucional, anticonvencional. No hay forma de perderlo. Pero ahí vamos, pues. Va a ser difícil. Luchar contra la corrupción es bien difícil, Es mucho más difícil de lo que uno creía. Bueno, hay un viejo aforisma en el que tú conoces con sumamente facilidad que todos los periodistas y comunicadores, pero se suele decir que justicia que tarda no es justicia, aunque muchas veces es lo contrario, es lo que ocurre precisamente en tu caso en tribunales internacionales. No conocí este desenlace último que acabas de mencionar. Pero claro, es buenísimo. La situación es... ¿Sabes lo que es? Ganamos, ganamos, le ganamos al Grupo del Comercio, una maravilla. Perfecto, ya, tenían que revertir todo lo tenían que revertir 8 años para atrás. No sé cómo lo iban a hacer, pero ganamos. El punto es que constitucionalmente siempre tuvimos razón, pero por un problema de notificación a los herederos de un difunto, hemos regresado a foja cero. Mi amigo Enrique Yersi y Juan Monroy, que para eso son unos tromes, ¿ya? Para otras cosas no, pero para ganar no, pero para eso sí. Entonces, bueno, estamos a foja cero de nuevo. Ese es el sistema de justicia. Los periodistas siempre nos dicen, ustedes se creen intocables. Eso es mentira. En esta breve conversación han visto Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y huestes que van a las casas de los periodistas a insultarlos. Y además te pegan, además te persiguen, además te dejan sin trabajo. Todo eso pasa en el mundo del periodismo. La única cosa buena todavía en el Perú es que no nos matan. O sea, en México sí, de una manera horrorosa, impune además, impune. En el Perú todavía, por lo menos en estos últimos 10 años, no hemos tenido casos de asesinatos. Hace mucho tiempo que no asesinan periodistas, pero en este tipo de violencia, cualquier cosa puede pasar. Y a todos estos factores
objetivos que has enumerado, Rosa María, tenemos que sumar otro todavía, que es el que transcurre en las redes sociales. Si bien es cierto, el gobierno no tiene una estrategia definida en lo que se refiere a su política de comunicación, pero sí entiendo, asumo y veo que hay una estrategia sí de comunicación en las redes sociales. Te pongo un ejemplo. El Colegio de Periodistas realiza un comunicado en el que expresa sus reparos, su observación, sus críticas en torno a lo que considera, digamos, una afectación contra la libertad de expresión. Entonces, ingresan inmediatamente un ejército de troles, un ejército de trajes anónimos que critican al colegio, dicen, ¿y dónde estuvo ese colegio antes? ¿Dónde estuvo ayer? ¿Dónde estuvo antes de ayer? ¿Por qué asumen como parte de una conspiración tremenda y gigantesca? Y naturalmente eso te lleva a pensar que en este sentido, digamos, eso es un factor más, un elemento muy importante. Burgos, las campañas de desprestigio son contratadas por políticos. Así funciona. Unas vienen de Palacio de Gobierno, otras vienen del Poder Legislativo, son contratadas, porque yo las vivo todos los días, los bloqueo. Yo tengo más de 3 millones, casi 3 millones y medio de seguidores en Twitter. Conozco bien el monstruo de arriba abajo. Tengo más de 60.000 cuentas bloqueadas. Entonces, sé cómo funcionan y sé cuándo es una campaña y se lo advierto a todos los que me siguen. Estamos bajo ataque, están entrando, entran fuerte. Abel, durante este programa, muchas veces tiene que bloquear todas las cuentas que van entrando. Ahora, sabemos que Vladimir Cerrón no se pierde este programa, ni tampoco Dina Boluarte, siempre están ahí presentes, pero porque aparecen, ¿no? Los saludamos, pero el punto es este. Esto de las redes sociales parece una locura, pero es parte de la megalomanía de los políticos. Mandan a crear cuentas falsas y creen que crean una corriente de opinión. Y esas corrientes de opinión son muy fáciles de revertir, pero muy fáciles, cuando uno sabe cómo hacerlo, y a eso me dedico yo también. Es muy fácil. Tienes cercos epidemiológicos, los sacas, y yo algún día conocería a alguno de estos community managers y sería gracioso conversar y decirle, a ver, ¿qué te pareció mi cerco frente a lo que tú me mandabas? Y se hace, pero claro, es una pérdida de tiempo. Ninguna de esas personas está hablando en serio. Si estuviesen hablando en serio, escribirían un texto, lo publicarían con nombre y apellido, DNI, lo harían público. Ninguna de esas personas está hablando en serio. Y probablemente no sean personas, sino es una persona que maneja 100, 200, 300 cuentas, tiene una granja y la hace moverse como puede. Los que son los más inteligentes, ¿sabes? Porque hay algunos que son, además, contratan cada vez gente de más pobre nivel. Entonces, hasta para insultar son malos. Es muy mala la calidad de los trolls de este gobierno, ¿eh? Lo voy a decir. Yo he visto, los de Fujimori eran muchísimo mejores. Estos han bajoneado todo el nivel. O sea, a mí uno me escribía y me decía rata de 4 patas. No, pues, se dice rata de 2 patas, no de 4 patas, pues, ese no es insulto. ¡Qué barbaridad! Me bajonean el nivel. Me imagino que a ustedes también les debe sorprender, pero les digo, así es Twitter. Y eso, yo no entro a Facebook, donde es muchísimo peor, pero no tengo tanto tiempo y Twitter es una red que puedo manejar más rápidamente. Es muy tóxica, muy agresiva, porque todo es, o casi todo es anónimo. Casi todo es anónimo. Y hay un grupo de personas que sí estamos identificadas con nuestro nombre, o como usted, el Colegio de Periodistas. Pero a los políticos les encanta el Twitter, es una droga para ellos. Si no, pregúntenle a Donald Trump. Ha tenido que crear su propia red porque lo votaron. Así que usted tranquilo, no se preocupe. Nadie ya a estas alturas, con tantos años, puede tomar en serio un ataque troll. Y créame, yo he tenido memes, ataques, hacen de todo, se meten con mi físico, con mi cuerpo, con mi familia, con mi trabajo, con todo. Es normal, tenemos que aprender a vivir con eso hasta que nos exterminemos, pase la moda y pasemos, pues. ¿Es agradable? No, pero hay que estar acostumbrado y yo ya tengo para eso el pellejo más duro. Y a veces, sí, aquellos que tienen nombre y apellido se les puede denunciar la cuenta
y la red social, efectivamente, la cuenta denunciada la baja. O sea, hay que tener también eso en consideración, por si acaso. Efectivamente hay muchos generales en la sombra que dirigen ejércitos de odiadores profesionales en las redes, y bueno, eso es lamentable, pero siempre buscando algo propositivo de toda la crisis que estamos viviendo en estos momentos en torno a la libertad de expresión. El Colegio de Periodistas del Perú exhorta una vez más al presidente de la República, a la presidenta del Congreso, a los ministros, a las autoridades, a recomponer estos vasos comunicantes con la prensa. No es porque los periodistas nos sintamos, como tú dijiste, intocables o merecedores de alguna situación especial, pero tampoco sentimos que el derecho a la información sea una prebenda, una dádiva de un gobierno, y por lo tanto exigimos la reconstrucción de estas líneas informativas a efecto de que nuestra sociedad esté, cuando menos, medianamente informada. Hay estilos, naturalmente el presidente de la República no se siente a gusto con los periodistas, él prefiere el discurso en la plaza pública, prefiere la manifestación, está más acorde con su vocación de sindicalista, no tanto con la de un político que tiene que rendir cuentas permanentemente ante la prensa, que es un ente fiscalizador. Por algo se dice, en los términos más duros, que la prensa es el perro guardián de la sociedad. Y nosotros los periodistas muchas veces tenemos que mostrar los dientes cuando se trata de estas afectaciones que no solamente vulneran, digamos, la libertad de los periodistas, sino de la sociedad en su conjunto. Esperamos en ese sentido, Rosa María, que haya un cambio de actitud, que haya un giro de 180 grados en esta estrategia con la prensa y podamos transcurrir y trabajar con respeto mutuo en uno y otro lado. Así es, y recordar a todos que trabajamos por valores superiores. Miren, a mí me da lo mismo, desde un punto de vista personalísimo, quién es ministro de Salud. Yo no me voy a atender con el señor Condori, ¿no es cierto? Pero sí me preocupa mi país como periodista, y estoy muy preocupada de las ideas que este señor puede tener sobre salud pública, porque pueden afectar la salud de todos nosotros. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es un problema de periodistas, es un problema de salud pública, de la salud de todos los peruanos. Y los periodistas estamos comprometidos con valores mucho más grandes que nosotros, con la transparencia, con la verdad y con la lucha contra la corrupción y contra malas políticas públicas que pueden afectar la vida de millones de peruanos. Ese es nuestro compromiso. Y esperamos que así lo entienda casi toda la gente que nos está viendo, casi digo, pues no, nunca se puede obtener unanimidad. Yo le agradezco, sé que es difícil ser decano, además de un gremio en el cual los periodistas se pelean entre ellos, es complicadísimo, están llenos de vanidades y de egos, es complicado, pero le agradezco mucho que esté ahí. Alguien tiene que recordarnos de vez en cuando que hay un colegio y que bueno, que está para defender la profesión y defender la libertad de expresión, que hay que decirlo siempre, la gente se olvida, es un derecho dual. Yo tengo derecho a informar, pero usted que me ve tiene derecho a estar informado, tiene derecho a ser informado. No tiene la sociedad que vivir en las sombras, sino en la luz. Y eso es lo que nosotros hacemos. Poner un poquito de luz ahí donde reina la oscuridad, por Dios. Muy bien, muchísimas gracias y nos encontraremos en el camino, ¿verdad? Por supuesto que sí, Rosa María. El Colegio de Periodistas es una institución deontológica que vigila, en primer lugar, el respeto a la libertad de expresión, la búsqueda de la verdad y también el comportamiento ético de sus miembros. Somos 15.000 asociados a nivel nacional. En Lima está la tercera parte, 5.000. Y por lo tanto, tenemos también, aparte de defender la libertad de expresión, que acometer otras iniciativas legislativas, ¿no? Por ejemplo, hemos solicitado al Congreso ya una iniciativa legislativa para involucrar a los comunicadores en el mismo colegio, pero también para luchar contra medidas que fueron totalmente adversas, como la nefasta ley Torres y Torres Lara. Entonces, estamos trabajando, tenemos que hacer también nuestro propio lobby político en el Congreso, pero estamos seguros que el colegio unido, más unido que nunca, va a poder estar también firme en la búsqueda de la solución de estos problemas que afectan a nuestro gremio desde hace ya muchos años. Muy bien. Muchísimas gracias, Abel. ¿Hay alguna pregunta al público?
Sí, la opinión ayer ha sido despedido, mejor dicho, sí, igual que tu caso, Rosa María, terminó el contrato de Enrique Chávez en Canal 7 y lo sacaron del aire, ¿no? Prácticamente. ¿Cuál es la opinión del señor Recano por Enrique Bueno, Castillo? Perdón, Enrique Chávez. he escuchado la versión de Enrique, como también he leído hoy la versión de IRTP a través de la gerencia de prensa. Lamentamos, por supuesto, que se cierre una puerta a la libre opinión, a la pluralidad. La gerencia de prensa del IRTP sostiene que la garantía de este derecho está plenamente establecida en la televisora y nos hablan incluso que se ha abierto nuevamente la línea 7.3, que es una sección prácticamente de 24 horas de noticias. Esperemos que esto sea así. Finalmente será el tiempo que nos determine y que nos diga a dónde está conduciendo también la política informativa del Estado. Pero sin duda también es preocupante que se produzcan despidos intempestivos, no solamente de Enrique Chávez, también de una periodista, Tiffany, que tuvo un altercado con la seguridad presidencial en una ocasión frente a la Municipalidad de Lima, y todas estas situaciones naturalmente causan preocupación en nuestra institución. Muy bien. Perfecto, gracias. Nos tenemos que ir, Abel, agradeciendo Así muchísimo al colegio por haber estado con nosotros, señor Ricardo Burgos, y nos vemos el día de mañana. Gracias a todos por estar acá. Así es, nos vemos el día de mañana, Rosa María, cuídate mucho y no se olviden a las 8 de la mañana y no se olviden que tenemos las billeteras electrónicas donde usted nos ayuda, porque aquí en Radio Santa Rosa la publicidad, el donativo no lo pone el Estado, lo pone usted, así que lo estamos esperando en las billeteras electrónicas y lo esperamos también en la página web donde puede hacer sus donativos en el PayPal. Así es. Cuídate mucho, Rosa María. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.